¿Cómo está eso que los humanos podríamos ser reemplazados por tecnología? Yo soy Yasmina Caña y hoy en Ciencias y Marrón te vamos a hablar sobre inteligencia artificial. ¿Quién no mira esas fotos súper virales del papá fashionista que estuvieron circulando en redes sociales? Bien, pues esas imágenes son el resultado de programas de inteligencia artificial, tales como Midjourney o DALL-E. Pero te preguntarás, ¿cómo funcionan? Bueno, los programas funcionan por descripciones textuales, por lo que tu imaginación es el límite. Sin embargo, que dichas representaciones resulten tan creíbles pone en duda nuestra capacidad humana. Pero relájate, antes de que te alarmes, entendamos juntos de qué va la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una rama de la ciencia informática que busca simular la inteligencia humana en una máquina. En otras palabras, es un conjunto de tecnologías que permiten que las computadoras realicen funciones avanzadas, incluida la capacidad de ver, comprender, traducir lenguaje hablado y escrito, analizar datos, hacer recomendaciones y muchas otras cosas más. Es cuestión de unos cuantos clics para facilitar la toma de decisiones y resolución de problemas. Se han convertido en sistemas que piensan y actúan racionalmente, o eso dice. Pero ¿quién se encarga de darle vida a esta innovación? Así es, en efecto, las y los humanos, porque el futuro de la inteligencia artificial depende de cómo decidamos utilizarla. La IA, como se le conoce por sus siglas, ha estado en tendencia este último tiempo debido al incremento de datos, algoritmos avanzados, mejoras en el poder de cómputo y almacenaje. Eso ha creado una barrera completamente errónea entre la IA y nosotros, porque la hace sentir como alejada de nuestro vivir, cuando en realidad hacemos uso constante de ella en nuestro día a día. Todo tiene un inicio, y el de la inteligencia artificial fue en 1943 con la publicación del artículo donde se presentó el primer modelo de creación de la red neuronal. ¿Dónde se hace presente la inteligencia artificial? Se hace presente en áreas como marketing digital para la personalización del consumo de productos. La educación no se queda atrás, pues aquí se han implementado herramientas para la identificación de habilidades y debilidades de los alumnos. Por supuesto que también se hace presente en la investigación para los estudios de materias, pues recopila una amplia información ¿de dónde cree? Del vasto mundo del Internet. Identificas estos asistentes de voz que resuelven todas tus indicaciones por medio de tu propia voz, tales como Siri, Alexa o Cortana. Bien, pues todas ellas forman parte de la IA. Pero si todavía no te suena nada familiar lo que estoy diciendo, estoy segura que las plataformas de streaming sí lo hacen. Pues resulta que hasta aquí se presenta la inteligencia artificial, ya que genera una personalización de las recomendaciones de las películas y series que tú y yo consumimos. Aprende nuestras preferencias y aumenta la posibilidad de que demos clic en ellas. Mucha información por procesar, lo sé. Puede ser un tanto pesado, así que para que tomes aire y lo analices con calma, Ciencias y Marrón trae para ti una cápsula de la realidad aumentada y el aprendizaje, trayéndote otra visión de los juegos. Aprender nunca había sido tan divertido. En los últimos años, la gamificación y la realidad aumentada han demostrado ser herramientas eficaces para mejorar el aprendizaje en diferentes contextos. En esta cápsula, con la ayuda del trabajo e información realizados por la ingeniera Carla Michelle Medina Mota en su tesis Modelo de soluciones basadas en juegos para el aprendizaje con realidad aumentada, exploraremos cómo estas tecnologías se combinan para crear soluciones basadas en juegos que pueden transformar la forma en que aprendemos. La gamificación puede mejorar la participación y el compromiso de los estudiantes en el proceso de aprendizaje al incorporar elementos de juego como puntos, niveles, recompensas y competiciones.
Además, la gamificación puede mejorar la colaboración y el trabajo en equipo al involucrar a los estudiantes en desafíos y actividades en grupo que requieren comunicación y cooperación. Algunos ejemplos de juegos educativos son Minecraft. Es un juego de construcción de mundo abierto en el que los jugadores pueden crear y explorar mundos virtuales. Minecraft puede ser utilizado como una herramienta de enseñanza para desarrollar habilidades como la creatividad, la resolución de problemas y la colaboración. Assassin's Creed Discovery Tour es un modo de juego en línea que permite a los jugadores explorar el mundo histórico de Assassin's Creed sin tener que combatir. Este modo de juego está diseñado como una herramienta educativa para enseñar historia antigua y cultura. La realidad aumentada es una tecnología que combina elementos del mundo real con elementos virtuales, permitiendo que los usuarios interactúen con objetos virtuales en un entorno realista. Esto se logra mediante el uso de dispositivos como smartphones, tabletas o gafas de realidad aumentada. En cuanto al aprendizaje, la realidad aumentada puede mejorar la experiencia de los estudiantes de varias maneras. Por ejemplo, puede proporcionar imágenes interactivas y modelos 3D que ayudan a los estudiantes a visualizar más fácilmente la información. Además, también proporciona una experiencia de aprendizaje más inmersiva y atractiva, aumentando la motivación y el compromiso de los estudiantes. Al combinar la gamificación con la realidad aumentada, se pueden crear experiencias de aprendizaje más envolventes y atractivas, como puede ser el uso de dispositivos móviles para explorar entornos virtuales que contengan información relevante para el aprendizaje en tiempo real. Además, la gamificación y la realidad aumentada pueden ser utilizadas para crear juegos educativos y desafíos que ayudan a los estudiantes a aprender de manera divertida y entretenida. La gamificación y la realidad aumentada son tecnologías que tienen el potencial de transformar la forma en que aprendemos y enseñamos. Las actividades basadas en juegos con realidad aumentada ofrecen una experiencia de aprendizaje interactiva y motivadora que puede mejorar el rendimiento de los estudiantes y ayudarles a desarrollar habilidades clave. Atrévete a explorar estas tecnologías. Soy Daniel Beltrán y te esperamos en la siguiente cápsula de Ciencia Cimarrón. Creo que todos aquí tenemos el mismo miedo, o por lo menos lo hemos llegado a pensar, de ser despedidos para darle el puesto a una máquina, ser un reemplazo más. Según Kai-Fu Lee, desarrollador del primer sistema de reconocimiento de voz, para 2035 el 40% de los trabajos tendrán que verse involucrados con algo de inteligencia artificial. Por otro lado, el Foro Económico Mundial pronostica que para 2025 se eliminarán 75 millones de empleos debido a la automatización. Pero esto a su vez traería 133 millones de nuevas funciones. Hemos crecido mirando películas de ciencia ficción donde nos presentan a los robots como inteligencia artificial, como si fueran la parte malévola de la narrativa. Los enemigos directos de los humanos, pues, que quieren acabar con la raza para dominar el mundo. Hollywood está un poquito loco, pero por más intimidante que parezca, la IA es una herramienta que nos trae múltiples beneficios. Como ya te lo hemos mencionado a lo largo de este tiempo, es un hecho que la IA automatiza el aprendizaje y el descubrimiento debido a la repetida aparición de ciertos datos. Con ello, nosotros aún somos indispensables para dicho proceso, pues se ocupan de nuestras investigaciones para programar el sistema y darle metas. También, la idea aterradora de tener a la inteligencia artificial como aplicación individual, afortunadamente, es muy lejana. En su lugar, suma inteligencia a lo que ya tenemos, perfeccionando de manera impresionante sus funciones. Esto lo comenzamos a notar en tecnologías del hogar y en el lugar del trabajo. Algunos otros beneficios de la IA son los siguientes. Reduce errores humanos. Gracias a la automatización y a los algoritmos, la IA puede eliminar errores manuales, el procesamiento de datos, las estadísticas, el ensamblaje, la fabricación y muchas otras tareas. Elimina tareas repetitivas, como la automatización de procesos, verificar documentos, transcribir llamadas o responder con mensajes predeterminados. Esto nos ayuda a concentrarnos en tareas de mayor impacto. Rápido y preciso. La IA puede procesar más rápido la información que un ser humano,
mediante la búsqueda de patrones y relación de datos que el humano no podrá identificar. Disponibilidad infinita. La IA no tiene limitaciones de horario ya que no ocupa descansar. Al ser programados en la nube, se encuentran siempre activos para trabajar continuamente. Investigación y desarrollo acelerados. Debido a su rapidez en el análisis de datos, es posible su avance en la investigación y el desarrollo. La inteligencia artificial no es tan aterradora, ¿cierto? Pero por ahora disfruta del proyecto artístico Mujeres Pájaro de Alejandra Phelps, que busca visibilizar y fortalecer la imagen de la mujer transfronteriza. Muy buenas tardes. La Universidad Autónoma de Baja California, a través de la Coordinación General de Extensión de la Cultura y Divulgación de la Ciencia, les da la más cordial bienvenida a la inauguración de la exposición Mujeres Pájaro, Mujeres Transfronterizas de Alejandra Phelps. Me siento súper feliz de estar aquí. Hace 20 años yo estaba en la UABC estudiando. Soy egresada de la primera generación de la Escuela de Artes Plásticas por invitación del maestro Álvaro Blancarte. Así que para mí es muy significativo estar en esta sala. Hasta el cielo, Álvaro. Sabes cómo te quiero. Y lo significativo que fue para mí que él, en un momento de mi vida en el que yo no sabía, la verdad, hacia dónde, yo estaba en una búsqueda, y él me ayudó mucho a definir mi camino y decirme: hey, eres artista, vamos, que nada te desanime, has oído sordos a todo lo que te desanime, porque tienes un objetivo, y ese objetivo, como dijo Manuel, tienes que trabajar duro. Y él, no sé, él me inspiró mucho, porque yo lo primero que vi es que era una persona feliz, que era una persona generosa, y sigue siendo, todo lo que legó tuvo que ver con inspirar a las personas a ser felices y a dedicarse a lo que era su vocación. Entonces para mí es muy importante esta exhibición hoy aquí en la UABC. Tengo trabajos, la mayoría son trabajos muy recientes, y se llama Mujeres Pájaro, porque habla de las mujeres transfronterizas y de las mujeres que vivimos aquí en la frontera. Con este trabajo quiero expresar el orgullo y la admiración que siento por todas nosotras, porque somos fuertes, somos libres y somos personas solidarias. Y esta exhibición tiene esas tres partes curatoriales, ¿no? El amor a la libertad, la fortaleza, que a veces parece fragilidad, pero que es una fortaleza, y ese espíritu solidario, desde apoyar a una hermana, una amiga, o aquel que llega a esta región y que está buscando algo mejor para su familia, y cómo aquí nosotros abrigamos esos sueños también. No nos quedamos nada más con nuestra zona de confort y nuestra familia, sino que vamos y ayudamos. Les quiero compartir que la primera vez que vi la obra de Alejandra Phelps, la vi en el CEA de Mexicali hace bastantes años, y me quedé enamorada, me quedé muy impactada. Entonces me honra muchísimo que hoy me toque, por circunstancias del destino, hacer la inauguración oficial en un recinto universitario tan querido, que lleva el nombre del maestro Álvaro Blancarte, que de alguna manera fue tu mentor, digamos, ¿no? Tu padrino. Entonces, bueno, ya, para que pasemos a disfrutar lo que nos traerá, y bueno, ya para no extenderme más, siendo las 12:25 del 9 de marzo de 2023, declaro formalmente inaugurada Mujeres Pájaro, Mujeres Transfronterizas, de la artista baja californiana Alejandra Phelps.
Sí, mi nombre es Alejandra Fez, soy artista visual, nací en Mexicali, ya tengo 22 años en Tijuana y soy orgullosamente cimarrona, egresada de la primera generación de artes plásticas de la UABC. Ahorita la Escuela de Artes está cumpliendo 20 años, así que para mí es muy especial estar aquí. En estos 20 años de carrera, de trabajo, me ha tocado exponer en diferentes partes del mundo. Tuve la oportunidad de ser seleccionada para representar a México en el G20 junto con la gira del presidente Peña Nieto en Hangzhou, China. También me tocó estar en el Louvre, en la Salle de Notre para el Salón de Bellas Artes de París y también en el Centro de las Artes de Tokio y en el Museo Metropolitano de Tokio. Tengo una carrera internacional con más de 60 exposiciones en muchas partes del mundo. Y mi trabajo pues consiste en crear arte. Soy multidisciplinaria. De base soy pintora, realmente me apasiona mucho la pintura, pero también soy muy curiosa y he incursionado en el arte instalación, en el arte objeto, en la fotografía, el performance, me gusta el video. Y el arte contemporáneo es algo que te da la oportunidad de ser multidisciplinario y así me considero. Sí, mira, Mujeres Pájaro es un proyecto que inicia con la intervención urbana que hice frente al aeropuerto. A un lado del puente CBX puse un mural de 80 metros cuadrados. En un mismo, por las características de la frontera, pues que es como triangular los barrotes. En el mismo espacio puse 2 obras que podemos ver en esta exhibición. La primera es Amazonas y en el otro sentido vas a poder ver las hermanas Pájaro. Y el proyecto Mujeres Pájaro de lo que habla es sobre las mujeres transfronterizas. ¿Cómo somos aquí? Me ha tocado por mi trabajo, que te digo que me ha tocado visitar diferentes países, gracias a las narrativas y a las noticias que son sobre violencia, narcotráfico, migración. Tienen una idea de las mujeres de aquí muy, muy diferente a la realidad. Si bien no niego y de hecho tengo un proyecto desde hace muchos años apoyando a gente que está en circunstancias muy, muy difíciles, niños de casa hogar, migrantes. Sin negar toda esa parte, también en la frontera habemos mujeres biculturales, mujeres que hemos hecho nuestras familias aquí, estudiantes, muy capaces, muy profesionales. Y esta serie Mujeres Pájaro, este trabajo, este proyecto habla de ello. Habla de cómo aquí somos mujeres libres, somos mujeres fuertes y también somos muy solidarias por las mismas características que tiene la ciudad, la gente que llega, las problemáticas que hay. Pues también somos nosotras que damos apoyo a todo eso, ¿no? Somos solidarias en nuestras familias, con nuestras amigas, pero también fuera. Entonces Mujeres Pájaro quiere hablar de todos esos valores y quiero representarnos no como víctimas, porque a veces así nos ven, sino como las mujeres que somos. Y nada, o sea, la primera parte fue lo del bordo, ahora esta exhibición que hoy se inaugura, estoy exponiendo 35 piezas entre pintura, arte en instalación, video, performance. Y la tercera parte del proyecto es también aquí en este espacio de galería. A finales de abril vamos a tener un proceso con las alumnas de artes de la UABC. Vamos a generar unas pequeñas esculturas de Mujeres Pájaro, que es una creación que tengo mitad pájaro, mitad mujer. Vamos a hacer estas pequeñas esculturas con las alumnas de la UABC y las vamos a intervenir diferentes mujeres y vamos a exponer todas juntas aquí en la galería. Vamos a hacer una instalación de, no sé, yo espero que sean al menos 100 mujeres pájaro para representar esa unidad y esa solidaridad y tener una pieza colectiva aquí mismo. Ese mismo día voy a presentar mi nuevo video arte y un performance, así que estén pendientes. También tenemos pensado hacer otras actividades y en mis redes sociales voy a publicar cuando vaya a venir para hacer recorridos guiados y para podernos conocer y platicarles, porque pues cada pieza es un mundo, cada pintura, cada instalación
tiene un porqué y con todo gusto contarles. Pues para mí es muy importante exhibir en la sala Álvaro Blancarte, porque Álvaro Blancarte fue algo fundamental en mi vida. Yo considero que él es mi mentor, mi amigo, mi maestro. Lo extraño mucho y realmente tuvimos una relación cercana siempre. Yo llegué a Tijuana en 2001 y fui al Secut a tomar un curso, y ahí fue cuando lo conocí, y desde entonces él platicando de arte, él me dijo cosas que yo no sabía de mí, que tenía las habilidades necesarias, que tenía el talento necesario para ser artista, y él fue quien me dijo: enfócate, Alejandra, porque tienes todo para hacerlo y hacerlo bien. Nada más, este es un camino de mucho trabajo y tienes que volcarte en ello. Y yo, la verdad, o sea, me lo creí y le creí, y desde entonces yo inicié mi caminar como artista. Después trabajé con él en el Secut, era su aprendiz y su ayudante, estuve 2 años, y luego se inauguró la Escuela de Artes y yo entré. Yo ya había estudiado antes, había estado en Francia estudiando filosofía y había hecho educación artística, porque yo pensaba que iba a ser maestra de arte y pensaba que podía dar clases de francés. En ese momento yo pensaba que los artistas nacían en otra parte. No existía la escuela de artes, no había manera de profesionalizarte, era como un hobby. Ser artista era un hobby. Y si te querías dedicar a eso, todo el mundo te desanimaba porque ibas a ser pobre y te iba a ir muy mal. Entonces Álvaro fue la primera persona que me dijo: tú eres un artista. Y claro que vas a dar clases porque el artista también es maestro, pero ser artista es proponer belleza. Y la belleza no es lo bonito, la belleza es la búsqueda de verdad de cada artista. Eso es la belleza. Y yo fui entendiendo que ese es nuestro trabajo, es proponer algo que nadie sabe que es belleza, y a lo mejor te van a criticar y a lo mejor no te van a entender, pero tú propones. Entonces Álvaro es alguien muy significativo para mí. Me da mucho gusto que esta sala sea Álvaro Blancarte. En mis épocas de estudiante aquí era la galería de la UABC, y pues hasta el cielo le mando este beso, porque no solo para mí, él impulsó a muchos artistas en la región, y es quien, pues gracias a él y a otras personas muy, muy buenas, que dedicaron su tiempo y su amor, se hizo la Escuela de Artes. Yo quiero invitar a todos los estudiantes de la UABC a que vengan a ver mi obra, y quiero darles el consejo que aprendan de lo bueno y de lo malo, que siempre va a haber esa dualidad en la vida, siempre va a haber lo bueno y lo malo, pero hay que aprender de eso, no quedarse enfrascado en lo que no salió, o en la persona que te quiso hacer desistir o que te quiso desanimar. Vayan por lo suyo, así como la obra de las Amazonas, que se ven así 3 mujeres así descalzas y con el pelo suelto y con ganas de salir adelante. Así es la vida. Y siempre vas a encontrar a alguien en que apoyarte y que te ayude, ¿ok? Eso es lo único que les quiero decir. Somos fuertes, somos libres, y hay que ser solidarios, y todo sale bien. O sea, al final, ese deseo. Yo quisiera transmitirles una esperanza. Me alegra poder, 20 años después, ser una referencia y decirles: claro que puedes vivir del arte, claro que puedes ser artista. Y es una vida hermosa, trabajas mucho, es complicado, pero vale la pena, vale mucho la pena. Tecascua es una palabra purépecha que se traduce como ciencia. ¿Conoces alguna otra palabra de esta lengua? No, ¿cierto? Ese es el problema. Y es que esta lengua originaria de Michoacán se está muriendo, siendo motivada por los movimientos migratorios. Pero para que sepas un poquito más acerca de este tema, quédate mirando. Multilingüismo, inmigración, conservación y pérdida de la lengua purépecha en Estados Unidos. A lo largo de los años, las lenguas mexicanas han ido perdiéndose
en el tiempo. Las razones son distintas para cualquier individuo, pero la mayoría de los casos se debe a una adaptación del entorno, donde es más conveniente utilizar inglés o español. México posee alrededor de 68 lenguas, incluyendo sus variaciones, que se hablan en la actualidad de acuerdo al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Una de las tantas lenguas es la lengua purépecha, en donde la doctora Valeria Valencia Zamudio, docente de la Universidad Autónoma de Baja California, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, realizó una investigación sobre esta lengua, acerca de su conservación y la pérdida en ambientes migratorios. El libro nos muestra diversas situaciones donde la lengua purépecha se ve en problemas para sobresalir, ya no solo por la convivencia de idiomas entre los demás, también en el ambiente y la propia comunidad en donde se está interactuando. Nos presenta una investigación acerca de las acciones que han provocado que las personas que hablan la lengua purépecha decidan conservarla o abandonarla. La doctora nos da más detalles de cómo fue esta investigación. Esta investigación inició durante mis estudios de posgrado, de doctorado en la Universidad de California en Los Ángeles, aunque en realidad podría decir que inició mucho antes, cuando pues yo empezaba a escuchar en mi familia que mi abuelo materno, a quien conocí poco, era purépecha. Esa curiosidad me condujo a, posteriormente ya de adulta, a interesarme por la cultura purépecha, por la lengua purépecha en particular, y pues una vez que fui indagando un poco sobre ello, empecé a documentarme y hacer una investigación pues un poco más formal, más allá de mis orígenes. En esta investigación trabajé por un periodo más o menos de 7 años. Inicia con una etapa de investigación primero teórica sobre la conservación de las lenguas minoritarias o minoritarizadas, en donde pues hacemos pues toda una reflexión sobre cómo es que las lenguas que han sido jerárquicamente posicionadas en situaciones de riesgo, pues se han perdido. En una segunda etapa fue esto de las políticas lingüísticas. Las políticas lingüísticas son estas leyes políticas que dictan cuáles son las lenguas que se valen y cuáles no, es decir, cuáles tienen validez, por ejemplo, oficial, cuáles son las que utilizamos o debemos utilizar en la vida diaria, cuáles son las lenguas que deben utilizarse en las escuelas, así de manera muy general. No les cuento toda la historia para que lean el libro. Y bueno, este recorrido documental lo hice desde que inicia la colonización española en México hasta pues más o menos los tiempos actuales. En una siguiente etapa de esa investigación, pues ya me propuse realizar entrevistas a personas que emigraron a Estados Unidos y que han tenido que elegir pues cuál va a ser la lengua que quieren que sus hijos e hijas hablen, ¿verdad?, para sobrevivir en ese nuevo entorno. Entonces aquí en este libro recojo testimonios de personas que han estado en esa situación y pues más o menos esta búsqueda duró un lapso de 7 años, desde la investigación, como comenté, documental, teórica, y después esta recopilación de testimonios y experiencias a través de entrevistas, y pues la escritura pues, lleva bastante tiempo. Pese a que los hablantes de la lengua purépecha se encuentran con tantas dificultades, ellos hacen lo posible para conservar la lengua dentro de su propia comunidad, por lo que se nos plantea un futuro positivo. Si estás interesado o interesada, te invitamos a que leas Multilingüismo y Migración, Conservación y Pérdida de la Lengua Purépecha en Estados Unidos, para obtener un acercamiento más ameno que, sin necesidad de ser lingüista, podrás leerlos sin problemas, ya que este tipo de temas es de alta relevancia
para todos. Al final del día, la inteligencia artificial parece un dato fascinante, ¿cierto? Y eso es solamente un fragmento de lo que es el mundo de la IA. Esperamos haber despertado en ti la curiosidad por nuestro futuro en construcción, lleno de redes de datos y procesos de automatización. Yo soy Yasmin Ocaña y esto fue una entrega más de Ciencias y Marrón.